En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos con el tema, amados hermanos, sobre la verdadera salvación, las evidencias, las marcas. No es asunto de decir yo soy salvo, o yo asisto a una iglesia evangélica, o voy a tal templo. No, eso no significa nada. Lo importante es que se manifieste en nosotros las evidencias de que nosotros pertenecemos a la familia de Dios, que somos hijos de Dios, que somos salvos, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y se nos ha otorgado una nueva vida en Cristo. En eso consiste el verdadero cristianismo. Usted puede asistir, yo puedo asistir, cualquier persona puede asistir a los templos. Los templos tienen las puertas abiertas. Se invitan a todos los pecadores y a todas las personas que entren al templo, porque ese es un lugar de adoración, es un lugar de oración, es un lugar donde uno va a buscar el rostro del Señor. Y que las marcas de un verdadero cristiano son las que hemos estado estudiando en la primera epístola de Juan. Vamos a continuar entonces con otra marca, con otra evidencia, ¿verdad? Un verdadero cristiano es aquel que obedece los mandamientos de Dios, obedece, la obediencia. ¿Recuerdan ustedes que en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, no solamente a los 12, sino a la multitud que solía estar con él, que iban en pos de él? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os mando? El Señor aquí está reclamando el reconocimiento de su soberanía, que Él es el Señor de todos los seres humanos. Él es el Creador, Él es el Señor de todos los señores que hay en este mundo. Él es el Rey, el gobernante sobre todos los gobernantes. Él es el Dios todopoderoso, el soberano Dios. Y que si una persona asume la actitud de llamar Señor, Señor al Señor Jesús, que casi siempre somos nosotros, los cristianos, que en nuestros labios está la palabra Señor, y que cuando dialogamos y platicamos entre nosotros, surge la palabra Señor, el Señor aquí, el Señor allá, decimos nosotros. Entonces Cristo dice, ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué están repitiendo constantemente que yo soy el Señor de ustedes, pero no hay evidencia de que yo verdaderamente sea tomado por ustedes como Señor de sus vidas? ¿Por qué no hacen lo que yo mando? Entonces la obediencia es sumamente importante y es una de las evidencias más evidentes, más destacadas, más conspicuas de la salvación. Una persona que dice yo soy cristiano, o una mujer que dice yo soy cristiana, debe demostrar en su vida que está sometida totalmente al señorío de Cristo, que es sumisa a la autoridad de Cristo, a la palabra de Cristo, que rige su vida por la palabra, por las enseñanzas, los principios de vida que encontramos en las Sagradas Escrituras. La obediencia es sumamente importante y es una de las evidencias
más grandes, las que más se destacan, de que verdaderamente somos nacidos de Dios, que somos verdaderamente cristianos. En 1 Juan 2, versículos del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿no? Le conocemos. En otras palabras, en esto sabemos que somos cristianos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, ¿verdad? Aquel que dice que se congrega con nosotros, que dice que es cristiano, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa persona, dice Juan, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es un mentiroso. Él dice, yo soy cristiano, pero él puede decir cualquier cosa. Nosotros, los seres humanos, podemos decir cualquier cosa. El asunto es demostrar que de verdad conocemos a Cristo, que hemos tenido un encuentro personal con Él, que tenemos una íntima comunión con Él, que tenemos una íntima comunión con los hermanos, que profesamos la misma fe en Cristo, que verdaderamente amamos a Dios y amamos a los hermanos. Porque hay algunos que dicen que aman a Dios, pero no aman a los hermanos. Esos también son mentirosos, dice Juan. Esos no son cristianos, no han nacido de nuevo. Aquí pues decimos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Él está en tinieblas, él está en la mentira, él está bajo la potestad de Satanás todavía. Él no ha conocido a Dios. Dios no se le ha presentado a él. Él no conoce a Cristo. Pero el que guarda su palabra, aquí se manifiesta el verdadero cristiano, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esta razón sabemos que nosotros estamos en Cristo, que somos cristianos. En el Nuevo Testamento y en toda la Biblia se dice que la virtud más alta es el amor. Pablo dice, resume el cristianismo en 3 grandes virtudes. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos estos es el amor. Y Cristo nos dice a nosotros que no nos engañemos. Y Él nos dice, si me amáis, la evidencia de que me amáis, entonces si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que cuando usted lee la Biblia, asumo que la lee todos los días, que ha apartado un momento de quietud, probablemente en la noche o de madrugada, que usted ha apartado un tiempo para leer la Biblia. Cada vez que leemos la Biblia, estamos comprobando si amamos o no amamos a Dios, porque la Biblia contiene los mandamientos y la voluntad revelada de Dios. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo estoy viendo si amo o no amo al Señor, porque al leer la Biblia me doy cuenta de los mandamientos que obedezco, pero también de los mandamientos que no obedezco. Entonces dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Cristo debe de andar como Él anduvo, debe ser un imitador de Cristo. Sed imitadores de Dios, dice la Biblia, como hijos amados. Y Pablo dice,
sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, en el mismo capítulo 3, verso 21 al 24, también Juan nos está hablando de lo mismo. Verso 21 al 24, dice así: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y en el capítulo, en el versículo 21 y 24 del capítulo 3, dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos es dado. La obediencia es una muestra que permanecemos en Cristo. La obediencia es una evidencia que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Así que si encontramos a alguien que dice, yo soy cristiano, y practica todo lo que se hace en la iglesia, se canta, se cierra los ojos, se levantan las manos, pero esa persona no obedece al Señor. Esa persona no ha conocido al Señor. Así que si esa persona de repente desaparece de la comunión, desaparece del templo, y nosotros lo vemos que se va al mundo y practica el pecado en el mundo, no es un cristiano que va a perder su salvación, es que esa persona nunca mostró en su vida las evidencias de que él había nacido de Dios. Él nunca mostró, nunca tuvo las marcas, las evidencias de que es un verdadero cristiano. Por lo tanto, no podemos decir que esa persona pierde la salvación porque nunca la obtuvo. Las personas que son verdaderamente salvas y que han nacido de Dios no pueden, imposible, no pueden practicar el pecado. La evidencia de que somos salvos es que practicamos la justicia, que amamos, tememos a Dios, que amamos a los hermanos, que nos sometemos al señorío de Cristo, que no solamente le decimos Señor, Señor, sino que nos esforzamos en hacer lo que Él nos ha mandado. No, mire las palabras que usa Jesús. ¿Por qué no hacéis lo que yo os mando? Usa la palabra mando. No dice, ¿por qué no hacéis lo que yo digo? Porque Él está hablando de su autoridad, de su señorío. Él es el Señor. Él manda. Él da órdenes. Él espera que nosotros nos sujetemos y reconozcamos su señorío. Él es el Señor. Él es el Señor del universo. Él es Dios, el Todopoderoso, el Santo, a aquel que se le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que, amado, se trata de evidencias. Se trata de mostrar que verdaderamente
tenemos la naturaleza divina y que somos guiados por el Espíritu Santo que ha venido a hacer morada en nosotros. Somos la casa de Dios, el templo de Dios. Aquí en este cuerpo hay dos personas. La persona de nosotros. Nosotros habitamos en este cuerpo, en este templo, en esta casa. Pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo y Cristo murió y subió al cielo y le dijo a sus discípulos y a la iglesia: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Espíritu Santo no vendría, mas si me fuere lo enviaré. Y el Espíritu Santo, amado hermano y hermana, ha venido a nosotros. Así que aquí hay dos personas, la persona divina, la tercera persona del Espíritu, y la persona que somos nosotros. Estamos sujetos, guiados por el Espíritu, y reconocemos su señorío, su autoridad. Eso es imposible que lo reconozca una persona introducida en la iglesia. Es imposible. Nosotros no podemos perder la salvación porque no podemos practicar el pecado. No podemos, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Más de 50 años tengo yo, creo que más de 55 años de haber nacido de nuevo y de servir a Dios. Y a lo largo de la historia de mi vida, yo he cometido faltas, he tenido mis luchas y continuamente luchamos, usted y yo y todo cristiano, contra el pecado. Pero no podemos vivir en el pecado. Imposible. Cuando pecamos lloramos, nos angustiamos, perdemos el gozo de la salvación. Como dijo David, mi verdor se volvió en sequedad de verano. Entonces, a la larga, somos sometidos por Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos al Señor perdón y el Señor nos restaura. Y eso nos da la experiencia de que es imposible que seamos felices y es imposible de que nosotros podamos disfrutar del gozo de la salvación si estamos pecando. No podemos practicar el pecado. Nuestra vida no se caracteriza como la vida de aquellos que no conocen a Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y somos una nueva creación. Y esa vida de esa nueva creación, que Pedro le llama naturaleza divina, se manifiesta. Es tan poderosa esa manifestación de la nueva vida en Cristo. El Cristo resucitado opera con gran poder en nosotros. El Espíritu Santo es omnipotente y nos guía y nos enseña el camino de la justicia. En los próximos días vamos a hablar de las doctrinas de la salvación. Vamos a hablar de qué significa ser hijo de Dios y cómo Dios ha hecho una obra perfecta de tal manera que ni siquiera debería de cruzarse en nuestra mente la duda de que si somos o no somos salvos, o si se va a perder la salvación. Eso de dudar de la salvación que Cristo ha obrado en nosotros, eso es una afrenta contra la obra perfecta de Cristo. Es que no hemos entendido y comprendido la doctrina de la salvación. Es que tenemos que estudiar sistemáticamente esas doctrinas para afirmar nuestra fe en la gran salvación que Cristo ha hecho con nosotros. Ni siquiera debe de brotar un pensamiento de duda respecto a la salvación.
La salvación desde un principio hasta el fin le pertenece al Señor. Así que adore, alabe al Señor, regocíjese por esta salvación tan grande y por gratitud y por amor obedezcamos al Señor y sirvámosle. Sirvámosle con todas las fuerzas de nuestro ser. Día y noche no nos cansemos de servir al Señor y de adorarle y de amarle. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano. A usted, a su esposa, a su familia, a los suyos, los guarde y los proteja de todo mal y de todo peligro. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.